Túnel Emisor Oriente. Durante nuestro pasado y presente, el agua en la Ciudad de México ha representado un gran reto, debido a que la cuenca del Valle de México está cerrada por cadenas montañosas con 11 sierras en los 4 puntos cardinales. La Gran Planicie Central cuenta con una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. La temporada de lluvias en la cuenca abarca generalmente de los meses de mayo a octubre, durante la cual se precipita el 80% de toda la lluvia del año, unos 6.646 millones de metros cúbicos aproximadamente. Esta condición ha provocado desde la fundación de Tenochtitlán que los habitantes del Valle de México estén expuestos a periódicas inundaciones, teniendo la necesidad de construir importantes obras de drenaje para el control y desalojo de las aguas pluviales y residuales del valle. En 1449, la primera gran inundación cubrió Tenochtitlán, por lo que se proyectó un muro de contención de aguas. El gigantesco dique de piedra tenía una longitud de 16 kilómetros y 4 metros de ancho. En el año de 1607 se inicia la construcción del Tajo de Nochistongo, cerca de Huehuetoca. Es la primer salida artificial de agua de la cuenca del Valle de México, un túnel o socavación de 13 kilómetros de longitud para desalojar las aguas y verterlas en el río Tula. Se autorizó el proyecto del Gran Canal de Desagüe y el túnel Tequisquiac, y fue en 1867 cuando comenzaron formalmente los trabajos. Y en 1900 son inaugurados. La obra tiene 47 kilómetros de longitud y con la plantilla a 5 metros por debajo del nivel medio de la ciudad para construir una salida de agua por gravedad. Desde 1936, por el incremento de la población, se inicia la explotación intensiva del manto acuífero, provocando el hundimiento constante de la Ciudad de México. En 1930, se termina una nueva red de drenaje por gravedad, con un sistema de tuberías de los colectores principales que descargan al Gran Canal y Lago de Texcoco. Obras insuficientes debido al crecimiento demográfico, dando lugar a la ampliación de las secciones del Gran Canal y la construcción del segundo túnel Tequisquiac, que se terminó en 1952. A partir de la década de los años 20, se realizó la construcción del sistema de presas del Poniente, y en 1961 la obra Interceptor Poniente, con una longitud de 16.5 kilómetros para recibir las descargas de los caudales de dichas presas, que posteriormente son conducidos por el emisor Poniente a lo largo de 32.3 kilómetros de longitud hasta el Tajo de Nochistongo. En 1967 se inician los trabajos de drenaje profundo, emisor central, concluyendo en 1975. Esta obra constituye la tercera salida artificial del Valle de México y la principal estructura para desalojar los caudales generados en temporada de lluvias. Este sistema de drenaje es de tipo combinado, captando aguas residuales domésticas e industriales, además de los escurrimientos generados por las lluvias. Desde 1930, la ciudad ha crecido exponencialmente. La insuficiencia de los manantiales existentes y su contaminación demandó la sobreexplotación de los mantos acuíferos, lo que originó asentamientos regionales. Por tal motivo, se ha ocasionado actualmente la pérdida de pendiente hidráulica del Gran Canal y por tanto la disminución de la capacidad de desalojo de las aguas de la Ciudad de México. En 2005, se realizaron trabajos de inspección en el emisor central, con el objetivo de conocer las condiciones actuales del drenaje, encontrando un gran desgaste en el revestimiento del mismo. Por tanto, la necesidad de contar con un mantenimiento completo a la brevedad posible. En noviembre de 2007, se planteó la necesidad de construir un nuevo sistema de drenaje, el Túnel Emisor Oriente, TEO. Esta gran obra de ingeniería tendrá una capacidad de desalojo de 150 metros cúbicos por segundo y permitirá contar con una salida complementaria y alterna al emisor central,
abatiendo el riesgo de inundación de la Ciudad de México y zona conurbada, dando seguridad a 20 millones de habitantes, además de realizar los trabajos de mantenimiento necesarios en ambos drenajes en épocas de estiaje para una adecuada operación del sistema. Dada la envergadura de esta obra, se ha creado la compañía Comisa, Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, SADCB. Comisa es un consorcio constructor en donde se han reunido las 5 empresas mexicanas con mayor experiencia en el área de obras subterráneas que diseña y construye esta obra aplicando tecnología de vanguardia. Este consorcio tiene una experiencia acumulada de 164 kilómetros de drenaje profundo construido en el Valle de México y se integra por las compañías constructoras Ingenieros Civiles Asociados, SADCB, Carso Infraestructura y Construcción, SADCB, Construcciones y Trituraciones, SADCB, Constructora Estrella, SADCB, Lombardo Construcciones, SADCB. Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa General de Obra, fue necesario subdividir el túnel emisor oriente en 6 grandes tramos, los cuales se construirán de manera independiente con una máquina tuneladora cada uno. La obra se divide en Tramo 1, de la lumbrera 0 a la lumbrera 5. Tramo 2, de la lumbrera 5 a la lumbrera 10. Tramo 3, de la lumbrera 10 a la lumbrera 13. Tramo 4, de la lumbrera 17 a la lumbrera 13. Tramo 5, de la lumbrera 20 a la lumbrera 17 y Tramo 6, del portal de salida a la lumbrera 20. Para ello, se necesitan 6 escudos para realizar dicha construcción, tuneladoras TBM, Tunnel Boring Machine, del tipo EPB, Earth Pressure Balance, presión de tierra balanceada, diseñadas para el tipo de suelo de esta región que se determinó con base en un panorama geológico técnico básico sobre la trayectoria del Teo, resultado de una primera etapa de estudios geotécnicos denominada Ingeniería Básica, obtenida de la exploración de 16 sondeos. La fabricación de las tuneladoras se realizó en un lapso de 1 año. Al llegar al sitio de excavación, se les realizaron adecuaciones, ya que en una segunda etapa de estudios geotécnicos se encontraron diferencias significativas de las características geológico-geotécnicas de las que se habían determinado en el primer estudio. En esta obra se contempla colocar aproximadamente 41,000 anillos de dovelas de concreto de 1.5 metros de ancho, que conformarán 62 kilómetros de túnel, construir 24 lumbreras de 12 y 16 metros de diámetro a profundidades desde 35 y hasta 150 metros y un portal de salida. Estratégicamente a lo largo del trazo del túnel, con el objetivo de suministrar dovelas a las distintas máquinas tuneladoras, se establecieron 3 plantas de fabricación en los municipios de Ecatepec, para abastecer al tramo 1 y 2, en Zumpango, para los tramos 3 y 4, y en Huehuetoca, para los tramos 5 y 6. Las 3 plantas producen y suministran paralelamente a cada tramo en ejecución. Las lumbreras donde se realiza el ensamble de las máquinas TBM se les denomina lumbreras de montaje. La principal característica de estas lumbreras es que deben tener un diámetro interno mínimo terminado de 16 metros y se utilizarán para el ensamble, desmantelamiento y extracción de las máquinas tuneladoras. Las lumbreras restantes son llamadas lumbreras de paso y deben tener un diámetro interno mínimo de 12 metros y servirán como vía de ingreso y salida del personal y suministros durante la construcción, además de servir como zona de mantenimiento de los escudos en su paso. Estas lumbreras se encuentran en diferentes condiciones geotécnicas y geológicas, razón por la cual su procedimiento constructivo es diferente uno de otro. Las lumbreras se construyeron dependiendo el tipo de suelo por 3 métodos distintos. Método de muro Milán, que consiste en la construcción de un muro pantalla de concreto reforzado que servirá como soporte y contención. Método convencional,
Consiste en soportar las paredes de la excavación a base de concreto lanzado, marcos o anillos metálicos y anclas, y la combinación de ambos métodos. Como alternativa al inicio mecanizado de excavación y debido a la profundidad de algunas lumbreras y la complejidad para ensamblar completamente el escudo y ponerlo en funcionamiento, se construyen galerías de montaje basadas en la excavación convencional de un túnel de 28 metros de longitud tipo herradura en 2 secciones, a base de marcos metálicos y concreto lanzado, protegiendo la excavación y evitando algún derrumbe con una bóveda paraguas, anclas en la clave del túnel a base de perforaciones longitudinales al trazo y perimetrales a la sección superior de la galería. En esta galería se ensamblan parcialmente las tuneladoras con los elementos básicos para iniciar el arranque de la misma y comenzar la construcción propia del túnel. La principal estructura que integra el proyecto corresponde a la construcción del túnel de 62 kilómetros de longitud, excavando con un escudo de 8.7 u 8.9 metros de diámetro. La excavación se ha realizado en suelos blandos, suelos compactos, mixtos, suelo y roca y totalmente roca. Posterior al avance de la excavación, se colocan anillos de dovelas prefabricadas a base de concreto reforzado para soportar las paredes y bóveda del túnel y funcionan como revestimiento primario del mismo. Una vez avanzada la rueda de corte, se utiliza una lechada de mortero inyectada en la parte externa del anillo de dovelas con la finalidad de cubrir el espacio anular con el terreno natural y proteger la excavación de presiones de agua. El diámetro terminado del túnel será de 7 metros. El revestimiento definitivo del túnel se realiza a partir de concreto reforzado, elaborado con cemento tipo CPO, resistente a los sulfatos, utilizando cimbra metálica modular de acabado aparente y colado en sitio. El túnel cuenta con instalaciones necesarias para la excavación como son un conducto de ventilación, líneas de suministro de energía eléctrica alta y media tensión, suministro y retorno de agua, tubería del bombeo de achique, tubería de aire, rieles sobredurmientes para el tránsito del equipo, tubería para inyección de mortero, alumbrado y tubería de rezaga de material para suelos blandos o banda transportadora para suelos firmes. Las tuneladoras cuentan con un sistema de extracción de material de excavación a base de tuberías o de bandas horizontales al interior del túnel y verticales a base de cangilones a lo largo de las lumbreras y en la parte superior de la misma. Descargan el material dentro de un sistema superficial stacker o banda radial. Durante la construcción de las lumbreras del tramo 6, se encontraron estratos de arena pumítica con cargas hidrostáticas considerables, lo que provocó el arrastre de partículas finas hacia el interior de las lumbreras, ocasionando asolves en algunos casos de hasta 3 metros de espesor en el fondo de las mismas. Esto debido a que las arenas pumíticas son arenas muy finas, sin cohesión y de muy baja densidad que las hace susceptibles al arrastre ante la presencia de una corriente de agua. Considerando que el hundimiento de la zona en donde se localiza el Gran Canal y que donde converge con el río de los Remedios es donde existía el más grave riesgo de inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México y que el emisor central requiere mantenimiento urgente, fue necesario que el tramo 1 del túnel emisor oriente entrara en operación en el menor tiempo posible, permitiendo el desalojo de las aguas y disminuyendo el riesgo de inundación. El 13 de junio de 2013 entró en funcionamiento el tramo 1 del túnel emisor oriente, que en la lumbrera 0 recibe los caudales del Gran Canal y del río de los Remedios, controlados a través de 2 compuertas que regulan los flujos y otra compuerta en la lumbrera 5, la cual permitirá el cierre del túnel al final del primer tramo, desviando las aguas hacia la planta de bombeo El Caracol, localizada a un costado de dicha lumbrera.
Esta planta cuenta con 2 cárcamos de bombeo con capacidad de 20 metros cúbicos por segundo cada uno y una potencia para vencer 45 metros de altura. Su función es descargar sobre el Gran Canal a la altura donde ya cuenta con la pendiente adecuada, el agua residual y de lluvia que viene por el primer tramo del emisor oriente para conducirla hasta los túneles de Tequisquiac. Posteriormente, cuando entre en funcionamiento completamente el emisor oriente, trabajará como obra de emergencia y permitirá manejar los excedentes de lluvias cuando se presenten tormentas generalizadas en el valle, además de mantener la oferta de agua para las zonas irrigadas por el Gran Canal. A lo largo del tramo 1 se realizaron obras de captación distribuyendo 15 captaciones estratégicamente, con solo 2 conectadas directamente para interceptar al interior del Teo. Como apoyo al proyecto del túnel emisor oriente y como parte del programa de saneamiento de las aguas que se generan en la zona metropolitana del Valle de México, la Conagua construye la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, en el estado de Hidalgo, siendo la mayor planta contemplada para el manejo integral del agua en la cuenca del Valle de México, y tendrá una capacidad instalada de 35 metros cúbicos por segundo, 23 metros cúbicos por segundo en un tratamiento biológico a base de lodos activados y 12 metros cúbicos por segundo mediante un tratamiento físico-químico. La planta está diseñada para recibir una sobrecarga del 20%, es decir, podrá tratar hasta 42 metros cúbicos por segundo en época de lluvias. Esta planta beneficiará a una población estimada en 12 millones de habitantes de la zona metropolitana y del Valle de México y beneficiará a una población de más de 700,000 habitantes del estado de Hidalgo. La geología del Teo está compuesta por frentes de suelo con transiciones en donde encontramos frentes mixtos, roca y suelo, y frentes completos de roca. Dentro de los frentes completos de roca existen zonas de roca muy fracturadas. Por tal motivo, con ayuda del fabricante, algunas tuneladoras fueron acondicionadas antes de comenzar la excavación con reforzamientos al mamparo, instalación de mayor número de tubos de inyección al frente, blindaje de los tornillos de rezaga y sus carcasas con placas Hardox, y en los alabes del tornillo se les colocaron insertos de Hardox para poder hacer frente a los materiales abrasivos. Durante el proceso de excavación, se observó que aún con el reforzamiento antes mencionado, las máquinas se deterioraron en diversas ocasiones, quedando los reforzamientos de Hardox del grosor de una hoja, debido a la gran abrasividad de los materiales excavados. Las tuneladoras Robbins cuentan con un sistema de rezaga a base de 2 tornillos. El cilindro en donde se aloja el tornillo originalmente era de una sola pieza circular dividida en 3 segmentos, lo cual impedía revisar los daños al mismo. Por lo anterior, Comisa, junto con el fabricante, implementaron un nuevo diseño del tornillo en donde el cilindro se partía por la mitad en su sección longitudinal y así poder acceder al interior para revisarlo y repararlo cada vez que fuera necesario. En el tramo 3, la roca muy fracturada y los diferentes materiales abrasivos encontrados han desgastado extraordinariamente los escudos y sus diversos aditamentos, por lo que se tuvo la necesidad de desensamblar completamente el tornillo para colocarle un recubrimiento mayor a base de carburo de cromo. Las tuneladoras trabajan con 2 tornillos diseñados específicamente para lograr un balance en la presión de tierra. Para lograrlo, se deben hacer tapones con el material de rezaga y mantener la presión necesaria en el frente de la cámara. Durante las excavaciones de roca pura, se descubrió que el material excavado no puede formar la consistencia contemplada para extraer la rezaga, por lo que se tomó la decisión de inyectar suelo fino a la cámara de excavación y así permitir y ayudar al flujo de material por los tornillos de rezaga. Sin embargo, las rocas, al entrar al tornillo, debido al giro y peso de las mismas, se asientan al interior del tornillo bloqueándolo.
Para dar solución a este problema, se decide en conjunto con el fabricante modificar la extracción de rezaga, eliminando la segunda sección del tornillo y equipando la máquina con un nuevo tornillo con eje mecánico en la primera sección y una banda transportadora para la segunda sección. Las ruedas de corte tienen un cierto porcentaje y número de ventanas de acuerdo al tipo de material a excavar. Es por estos espacios donde el material que va cortando entra a la cámara y se transporta por los tornillos. Dado que en los frentes de roca fracturada el corte de la misma no depende solo de la rueda, sino que varía dependiendo del número de fracturas del macizo y del tamaño de los fragmentos, en diversos cadenamientos se tuvo el ingreso de bloques de roca muy grandes que no podían ser transportados por el tornillo y que ocasionaban daños al mismo y a la cabeza de corte. Es por ello que se tomó la decisión de colocar barras Grizzly, barras de acero, cerrando las ventanas de acceso de material de la rueda de corte y así las rocas no excedieran los 30 centímetros de diámetro. En el subtramo de la lumbrera 10 a la lumbrera 11 se encontró una bomba piroclástica, que es una roca redondeada de 4 metros aproximadamente que proviene de una expulsión volcánica y tiene gran dureza, más que un basalto, y se localizaba al centro del eje de la excavación. Dicha roca ocasionó daños a las herramientas de corte y a la propia cabeza debido a su forma redondeada en donde golpeó la zona central de la misma. Debido a lo anterior, fue necesaria una inspección del frente para reparar todos los daños en las herramientas de corte y la estructura misma de la rueda. También fue necesario utilizar rompedoras neumáticas manuales y realizar barrenos en la parte central de la roca redondeada para fracturarla y debilitarla, dejando un plano vertical en donde la máquina pudiera excavar teniendo desgastes homogéneos sin dañar en exceso la cabeza y los discos. En este lapso se tuvieron avances máximos de 2 y 3 milímetros por minuto para atravesar el bloque de forma segura y sin dañar el escudo. El diámetro de excavación es mayor al diámetro del escudo y en la parte trasera de la cabeza de corte faldón existe un espacio libre entre el terreno y la dovela, el cual es rellenado con inyección de mortero. Las tuneladoras cuentan con 3 líneas de cepillos de alambre en el faldón, que funcionan como sellos para impedir la fuga del mortero, los cuales son inyectados con una película de grasa conforme el cepillo avanza por la dovela colocada. Esta grasa protege el cepillo para no tener contacto con el mortero. Por otro lado, al excavar frentes mixtos, la máquina y los discos golpean en la transición de roca a suelo y viceversa, ocasionando un alto impacto en la misma, por lo que el espacio entre el faldón y el anillo de dovelas se reduce, ocasionando aplastamiento y deformaciones en los cepillos. Debido al deterioro constante sufrido en los cepillos y debido a todos los factores mencionados, se ha tenido que realizar su cambio al interior del túnel durante el proceso de excavación. De las 3 líneas de cepillos, solo se pueden cambiar las 2 primeras, ya que la tercera se queda como protección por si hubiera algún flujo de agua inesperado. Cabe mencionar que en el subtramo de la lumbrera 10 a la lumbrera 11 se han encontrado flujos de 20 litros por segundo aproximadamente. Las máquinas cuentan con un sistema de transmisión que es el componente más importante. Esta pieza cuenta con un sistema de sellos con cámaras de enfriamiento y lubricación con grasa. Esta pasa por los sellos y va hacia el frente de la excavación con la finalidad de lubricarlos e impedir el paso del agua o materiales al interior de la transmisión. El desgaste de los sellos de la transmisión se revisó por especialistas del fabricante y se pensó en su reparación. Sin embargo, el riesgo de desarmar la transmisión del escudo al interior del túnel era muy alto, aunado a que en México no existe algún taller que pudiera realizar las reparaciones pertinentes, debiendo enviar las piezas al extranjero y ocasionando un paro significativo en la obra. Comisa, Conagua y el fabricante decidieron resolver este problema inyectando grasa más dura para crear una especie de tapón a la grasa de sellos, logrando subir la presión y bajar los consumos.
Durante la excavación del túnel y dependiendo del material a excavar, es necesario realizar inspecciones al frente para revisar las condiciones de la rueda y herramienta de corte, revisando los desgastes y daños. A estas inspecciones se les denomina intervenciones. Existen dos tipos de intervenciones, como son: atmosféricas. Ingreso de personal al frente de la cámara y rueda de corte con un frente abierto. Esta se puede realizar cuando el terreno es estable y no existe flujo de agua. Las intervenciones se realizan cada determinado número de anillos excavados dependiendo del material en el cual se está excavando. En el caso de un frente de roca muy fracturada, la máquina tiene movimientos bruscos, ocasionando daños o ruptura de discos, no por desgaste, sino por impactos en distancias muy cortas, debiendo realizar inspecciones más recurrentes para hacer los cambios de las herramientas y reparaciones necesarias. De no realizar las inspecciones y el cambio de discos apropiado, la rueda estaría en riesgo de daños irreparables que inutilizarían la TBM. Es por ello que en frentes mixtos y de roca fracturada, las intervenciones deben ser más continuas para tener daños mínimos. Hiperbáricas. Inspección del frente cerrado ocasionado por los incrementos en las presiones del frente y/o a la inestabilidad del mismo. En el TEO, debiendo realizar una inspección por posibles daños y reparaciones a las herramientas de corte en condiciones de un frente con altas presiones, se tuvo que contratar a personal especializado, buzos, para realizar los trabajos de intervenciones hiperbáricas. Los buzos deben abrir la compuerta externa de la cámara hiperbárica e ingresar para ir incrementando paulatinamente la presión hasta alcanzar la misma del frente y poder ingresar a revisar los daños de la cabeza y herramientas, así como realizar las reparaciones pertinentes en un espacio reducido e inundado. Para hacer este trabajo, el personal fue capacitado en la lumbrera 20, aprovechando la TBM Morelos que se encontraba en superficie y con la cual pudieron tener entrenamientos exhaustivos antes de ingresar al túnel. Avances a diciembre de 2014. A diciembre de 2014, se han fabricado un total de 9,177 anillos de dovelas en Ecatepec, 14,912 en Zumpango y 7,762 en Huehuetoca. Las lumbreras tienen un 98% de avance. Solo falta concluir las lumbreras 21A y 22, que están en los últimos procesos. En el tramo 1, se utilizaron 2 tuneladoras que ya concluyeron, por lo que una se trasladó a la lumbrera 20 para ser ensamblada e iniciar la excavación del tramo 5, y a la segunda máquina se le realizó un acondicionamiento y fue trasladada a la lumbrera 21A para realizar la excavación hacia la lumbrera 20. Este subtramo es el más largo del TEO, con 4 kilómetros de longitud. Actualmente, está en proceso el acondicionamiento de la tuneladora HKS 498 y de diversas piezas que la conforman. 4 tuneladoras están en operación, trabajando de manera conjunta con un avance de: Tramo 2. TBM S498 lleva 7,910 metros excavados y 1,371 metros revestidos. Tramo 3. TBM Hidalgo ha excavado 2,845 metros. Tramo 4. TBM Corregidora lleva 5,111 metros excavados. Tramo 5. TBM Morelos lleva 133 metros excavados y Tramo 6, con TBM S519, que está a 6,330 metros del portal de salida hacia la lumbrera 21A. A diciembre de 2014, el avance total en la construcción del túnel emisor Oriente es de 52%.
Durante la construcción del túnel emisor Oriente, nos hemos enfrentado a grandes dificultades geológicas, geotécnicas y geohidrológicas, frentes mixtos, suelo y roca, rocas muy fracturadas y suelos altamente abrasivos con grandes flujos de agua, condiciones adversas e imprevistas en cualquier obra de esta magnitud. A pesar de ello, Comisa ha realizado las adecuaciones necesarias y así seguir avanzando en la construcción de esta magna obra, por lo que gracias a la participación de cientos de trabajadores mexicanos calificados, la gran experiencia del consorcio constructor y la asesoría de diferentes especialistas que aportan distintas técnicas internacionales, se ha podido llevar a cabo esta gran obra de drenaje, la más importante del mundo en su tipo, el túnel emisor Oriente.